Muy buenos días, hermanitos, familia espiritual. Qué rico tenerlos aquí una vez más, compartiendo la palabra de Dios en reflexiones espirituales con el diácono Luis Carlos, su servidor. Hoy es miércoles de la primera semana de Adviento y hoy celebramos una memoria muy especial. Estamos celebrando a una joven virgen y mártir. Hoy celebramos a Santa Viviana y de hecho felicito a todas las Vivianas que están de cumpleaños hoy. Y la verdad de Santa Viviana no es que sepamos mucho. Hay una tradición verbal que tenemos, que hemos podido recoger y que nos relata que en el año 363 Julián el Apóstata nombró a Aproniano como gobernador de Roma y Santa Viviana sufrió en la persecución que él comenzó. Imagínense, ella era la hija de cristianos. Flavio, un caballero romano, y Drafosa, su esposa. Flavio fue torturado violentamente y enviado al exilio, donde murió de sus heridas. Y su esposa Dafrosa fue decapitada y sus dos hijas Viviana y Demetria fueron despojadas de todas sus posesiones y dejadas en la mayor miseria. Sin embargo, ellas permanecieron en su casa, pasando el tiempo en ayuno y oración, que fue lo que se dedicaron, a ayunar y orar. Aproniano, él, viendo que el hambre y la necesidad no surtían efecto sobre ellas, las mandó a buscar. Entonces Demetria, después de confesar su fe, cayó muerta a los pies del tirano. Pero a Viviana la esperaban mayores sufrimientos. Fue depositada en manos de una mujer malvada llamada Rufina, que en vano trató de seducirla. Ella usaba de los golpes, así como de la persuasión, pero la Virgen cristiana permanecía siempre fiel. Furioso ante la perseverancia de esta Santa Virgen, Aproniano ordenó que la ataran a una columna y la golpearan con flagelos, cargados con peso de plomo, hasta que expiró. La golpearon hasta matarla. La santa padeció sus tormentos con júbilo y murió a consecuencia de los golpes infligidos por su verdugo. Vamos a pedirle a Santa Viviana para que interceda por todos nosotros. Señor Dios, tú derramaste tus dones celestiales sobre la Virgen Santa Viviana. Ayúdanos a imitar sus virtudes durante nuestra vida terrenal y así disfrutar con ella de la felicidad eterna en el cielo. Amén. ¿Qué ejemplo de santa tenemos en Santa Viviana, Virgen y Mártir? Y siempre le digo, hermanitos, de que la razón por que yo leo siempre la vida de los santos es porque es exactamente lo que nosotros queremos llegar a ser, lo que nuestro Maestro Jesús nos ha ordenado: sean santos como yo soy santos. Y muchas veces la santidad cuesta, hermanos, cuesta. Mira lo que le costó a Viviana y a su hermana y a su papá y a su mamá. Así que no esperemos ser santos sin algún tipo de mortificación, sin algún tipo de persecución, sin algún tipo de castigo. Continuamos leyendo al profeta Isaías 25, del 6 al 10, Isaías, donde el Señor nos invita a su banquete y enjuga las lágrimas de todos los rostros. Nos dice el profeta Isaías que en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Yo sé que ustedes han ido a muchos banquetes y donde ven tantos platillos tan suculentos y tan
sabrosos. Bueno, podemos comparar eso al banquete celestial, pero mejor, mucho, mucho, 100 veces mejor. Y eso es lo que la promesa, diríamos, del oráculo de el profeta Isaías, que ya no va a haber lágrimas en nuestros rostros. El salmo es el Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Mi salmo favorito, el salmo de que rezamos, oramos muy frecuentemente, porque es en realidad Jesús es nuestro pastor. Y vamos a verlo en el Evangelio, que está tomado de Mateo 15, versos del 29 al 37, y lo leo. En aquel tiempo, llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaban consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregado a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sana a muchos enfermos y multiplica los panes, nos dice el Evangelio de Mateo. Y me llama muchísimo la atención la pregunta de los discípulos que le hacen a Jesús: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar tan despoblado panes suficientes para saciar a tan muchedumbre? Imagínense que los discípulos, los apóstoles, ellos estaban caminando con Jesús, estaban caminando con el pan de vida, el que provee el alimento que no es perecedero. Y como que no se daban cuenta. Jesús dice que yo soy el pan de vida. Todo aquel que coma de mi cuerpo ya no tendrá hambre. Todo aquel que beba de mi sangre ya no tendrá sed. Yo soy la vida. Y Él nos puede alimentar diariamente, nos puede saciar para que ya no tengamos hambre. La muchedumbre tenía hambre, lo estaban siguiendo por quién sabe, semanas, meses. Acuérdense que Él está en Galilea, está predicando. Y la Escritura nos dice que Jesús se compadeció de Él, porque eso es lo que hace. Jesús se compadece de todos nosotros, le dio pesar. Dice que el texto nos dice que le dio lástima a esta gente, porque ya llevaban 3 días con el Señor y no tenían nada que comer, y Él no quería despacharlos así nada más porque se iban a desmayar en el camino. Jesús nos asegura que Él es el pan de vida y Él puede saciar nuestra hambre. Hoy te pido, Señor, que me regales la gracia de poder serte fiel a ti y a tu palabra, que me llena de vida, Señor,
Ayúdame para que cada día busque tu palabra, que todo el que está escuchando esta reflexión espiritual en el día de hoy busque una Biblia y se llene de ti, que tú eres el pan de vida. A pesar de las dificultades que hoy vamos a tener, a pesar de las enfermedades, a pesar de tantos y tantos impedimentos que vamos a encontrar. Señor, creo en ti, espero en ti, confío en ti y en tu infinita misericordia. Que el Señor te bendiga, hermano, y te guarde. Que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y sea misericordioso contigo. Que el Señor levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y toda tu familia y te acompañe todo este santo día. Amén. Que tengas un hermoso miércoles reflexionando en estas palabras. Amén.